Amantísimo Dios, Padre Celestial, Rey de Gloria, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de llegar a tu casa para exaltarte, reunidos como hermanos, hablar de tu palabra. Te damos, Dios amado, la gracia. Te rogamos que nos dé la oportunidad de ver tu mover en esta hora, Dios amado, por medio de las revelaciones de tu palabra, de tu espíritu. Nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y podamos ser fundamentados, edificados en tu palabra. ¿Qué es el hombre sin tu palabra? Vas a ir. Gracias a Dios. Permítenos, Dios, la libertad de poder exaltar tu nombre mientras el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Háblanos, Dios amado, los que estamos aquí, los que están conectados, los que han de ver este mensaje para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poderoso. Alma mía, alaba a Dios. Mi alma te bendice, A entrar a la lectura de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 12. Evangelio según Juan, capítulo 12. Poderoso Dios. Y así comenzamos el versículo 20. Santo. poderoso Dios, te adoramos. Te adoramos, Señor. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 20 en adelante, leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quede solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Vamos a Romanos 6 y Juan 15. El Espíritu Santo de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos trae una enseñanza. Le está hablando de su muerte, de su padecimiento. Dice en el versículo 23: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está hablando de lo que va a suceder, pero la vida de nuestro Señor Jesucristo, en todo aspecto de la palabra, nos da ejemplo, como dice el apóstol Pedro, para seguir sus pisadas. Todo tiene un porqué, un para qué. Y nuestro Señor Jesucristo, por medio de este versículo 24, nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hablando de él mismo, la necesidad que él tiene de morir y la necesidad que nosotros también tenemos de morir. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no iba a poder llevar frutos al Padre. Al igual que nosotros, si nosotros no morimos a la carne y al pecado, tampoco podremos llevar frutos a Dios, los frutos que Él exige, y su palabra nos revela que para eso es que Él nos escogió, para llevar frutos. Y dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, dice Cristo, lleva mucho fruto. Así que nuestro Señor Jesucristo dice: lleva mucho fruto. Y es importante recordar que la oportunidad de llevar fruto depende de la necesidad de morir. Si no muere el fruto, el grano, la semilla, jamás va a llevar fruto. Si no muere la semilla, jamás va a nacer un árbol.
o una planta. Es necesario entender a perfección la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, pero si muere. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice el apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia, y le dice: nosotros fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, por el bautismo. Ahora, el apóstol Pablo dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Hemos matado al viejo hombre, a la carne, a sus pasiones, nos hemos negado a ellos. Y dice: para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a la concupiscencia. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7, estamos en Romanos capítulo 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ve la necesidad que tenemos de morir? Nuestro Señor Jesucristo dice que si nosotros no morimos no podremos llevar fruto, pero si morimos vamos a llevar fruto. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: nosotros fuimos plantados con Él, juntamente con Él, a semejanza de su muerte. Hemos muerto con Cristo, hemos sido crucificados con Él. Hemos muerto, y si hemos muerto, versículo 7, dice: hemos sido justificados por el pecado. Vamos a ver que la justificación no viene simplemente por el oír la palabra. Tiene que haber una obra. Santo, tú eres Dios. Vamos a ver, vamos a seguir. Jesucristo nos trae una revelación. Juan capítulo 15. Vamos a ir comenzando con los primeros 3 versículos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo habla una palabra, la enseñanza, y Él dice: vosotros estáis limpios. Bueno, pasaste de vida al pecado, a muerte al pecado, y después que tú moriste al pecado, has sido justificado. Pero para poder ser justificado, tú tienes que haber muerto primero. Tuviste que creer por la fe, y por la fe entonces te llevó a la obra, que dice Santiago: háblame de tu fe y yo te hablo de la mía por las obras. Yo creí, y por lo que creí me negué a mí mismo y he muerto al pecado. Y siendo muerto al pecado, Romanos 6:7 dice que al yo morir al pecado y a mi placer y a mi concupiscencia y crucificarme juntamente con Cristo, he sido justificado. Ahora, Cristo está diciendo en el capítulo 15 de Juan, está diciendo: vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Pero si fuera de esta simplemente forma, leerlo, y es literalmente lo que dice ahí, todo el mundo ha sido limpio, porque todo el mundo ha escuchado la palabra de Cristo. Tiene que haber algo más que simplemente oír la palabra. Y el apóstol Pablo nos está diciendo: tienes que morir. Cristo nos dice: pues tienes que morir. Así que no simplemente, no podemos dejarnos llevar que Cristo dijo: le he hablado y ustedes fueron limpios porque todas las congregaciones, todo el mundo fuera limpio. Y no es así. No todo el mundo en las congregaciones que se lee las escrituras ha sido limpio. Dice Cristo: ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, de Juan 17. Ahora vamos a ver cómo el hombre puede ser limpio por la palabra. Amén. Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Vamos a ver lo que significa han guardado tu palabra. ¿Qué nos dice Santiago? Cuando hablamos de guardado tu palabra, han observado tu palabra, han retenido tu palabra, han obedecido tu palabra y han cumplido tu palabra. Santiago nos habla una palabra según Santiago 1 en el versículo 22.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ahora, Cristo está diciendo, Juan 15:3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Pero Cristo primero dijo, tienes que morir. Pablo dice en Romanos 6:7, y después que tú mueres, has sido justificado del pecado. Ahora, cuando Cristo dice, seáis limpios por la palabra que he hablado, está hablando con hombres, está hablando con mujeres, está hablando con un pueblo que ha muerto. A ver, no le está hablando a todo el mundo, porque los fariseos escucharon la palabra, pero no eran limpios. Así que el ser limpio, santificado, justificado, no viene por simplemente oír. Tiene que haber una obra, y esa obra es morir. Esa obra es crucificarnos juntamente con Él. Esa obra es sepultarnos juntamente con Él para vivir en la nueva oportunidad de santidad que Dios nos da para vivir. Y Cristo ha dicho, he manifestado tu nombre, Juan 17:6, a los hombres que del mundo me diste. Dice, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y cuando dice han guardado tu palabra, han escuchado, han retenido, han estudiado tu palabra, han obedecido, la han cumplido tu palabra. Y Santiago nos trae una palabra de enseñanza inspirada por el Espíritu. Y dice, cuando ustedes escuchen la palabra, no sean solamente oidores, sean hacedores de ella. Porque si tú eres oidor simplemente, pero no vives conforme a la palabra, ¿qué dice Santiago? Nos engañamos nosotros mismos. Tenemos muchos líderes liderando al pueblo de Dios, que son oidores, pero no viven conforme a la palabra. Se engañan a ellos mismos. El Señor dice esto y ellos viven aquello. Se engañan a ellos mismos. Usted lee las escrituras, no las quiere aceptar, vive como le da la gana, se engañan a vosotros mismos. ¿Qué dice Santiago? Dice en el capítulo 22, el versículo 22 de su primer capítulo, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si no vives la palabra como está escrita, ¿qué dice Santiago? Nos engañamos nosotros mismos. Hay que tener esto presente, porque esto no se predica. Tú escuchas y eres santo. No, hay que predicar desde los altares que si tú no vives esta palabra, te estás engañando a ti mismo. Se supone que cada ministro enseñe y predique por su ejemplo y por su predicación, que se manifiesta la palabra de Dios, que si no vivimos obrando y viviendo conforme a esta palabra, Santiago dice, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces no sirve de nada sentir un espíritu que yo le pongo que es el nombre del Espíritu de Dios. No es Dios, nos engañamos nosotros mismos. Si nosotros no vivimos conforme a esta palabra, puedo profetizar, pero no estoy profetizando por mandato de Dios. Dios no puede contradecirse a sí mismo. ¿Qué dice Jeremías? No los enviaba y ellos corrían y profetizaban. Y el pueblo se engañaba. El pueblo los tenía como profetas de Dios. Tenían a los pastores como pastores de Dios. Y Dios le dice al pastor de la iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El que profetice, el que haga milagros no significa nada. El que se le mueva el moño a uno, el que hable lengua, no importa nada. Santiago dice, si tú oyes pero no vives conforme a esta palabra, te engañas a ti mismo. Jesucristo está diciendo, tienes que morir para poder llevar fruto. Y Pablo dice, si tú mueres, Romanos 6:7, entonces por tu muerte eres justificado del pecado. Cristo está diciendo en San Juan 17:6, les he dado tu nombre, he manifestado tu nombre y han guardado tu palabra. Aquí habla Cristo, han observado, han estudiado, han retenido, han cumplido tu palabra. Y Santiago le está diciendo a la iglesia, entiende porque esta es la forma de la cual nosotros vivimos. Si ustedes no son hacedores, solamente son oidores, ustedes se engañan a ustedes mismos. Mira lo que significa guardar la palabra, lo que dice el apóstol Pedro. Su primera carta en el capítulo 1 del apóstol Pedro, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro.
¿Qué dice el apóstol Pedro? Habiendo purificado vuestras almas. ¿De qué manera se purificaron las almas? Por la obediencia a la verdad. Por la obediencia. Si no hay obediencia, no hay purificación. Si no hay obediencia, nos engañamos a nosotros mismos. Podemos escuchar la palabra, podemos leer la palabra. Si no obedecemos la palabra, Santiago dice, nos engañamos nosotros mismos. Pedro dice, habéis purificado vuestras almas por la obediencia, por haber obedecido la palabra, por haber vivido conforme a la palabra. Juan 17:6, por haber guardado la palabra, por haber sido hacedores de la palabra. Pedro dice en el versículo 22 de su primera carta, capítulo 1, habéis purificado vuestras almas. ¿Cómo? Por la obediencia. ¿A qué? A la verdad. De nada sirve predicar y no vivir lo que predicamos. De nada sirve leer y no vivir lo que leemos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero Pedro dice, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, ustedes tienen la oportunidad de purificar, santificar, limpiar por la obediencia a la verdad. Ve, no es tan solo oír, hay que vivirlo. No es tan solo aceptarlo. Pedro no está diciendo porque aceptaron la palabra, pues vosotros habéis purificado vuestras almas. Usted no tiene que decir si la acepto, si es verdad, ya soy puro. Porque hasta los presidentes fueran purificados y santificados. Hasta los artistas que hablan de Dios, pero viven en contra de lo que Él habla, hubieran sido santificados. Pero Pedro dice, por la obediencia a esa verdad, es que fuiste purificados. Esto tenemos que tenerlo bien presente. Si nosotros no obedecemos a la revelación de Dios, no vamos a ser santificados. Por eso Cristo dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la obediencia, el vivir conforme, no simplemente aceptarlo como verdad, el vivir conforme a la palabra. El Señor dice en su palabra que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer, pero tenemos pastores con 2 y 3 esposas. Han aceptado la palabra, pero no viven conforme a ella. Santiago 1:22 dice, se están engañando a vosotros mismos. Pedro dice, no son purificados porque no han obedecido a la palabra. Y el pueblo los acepta. Y si un ciego guía a otro ciego, todo pastor que ha sido rechazado tiene que bajarse del altar. Y usted lo sabe. ¿Qué sigue diciendo Pedro? Versículo 23. Dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, pues la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El apóstol Pedro llama a la iglesia la atención, dice, tú eres purificado, es por la obediencia a la palabra. Pastores que no obedecen la palabra no son pastores de santidad, y sin santidad no podrán ver al Señor. Así que por la obediencia a la palabra somos purificados. Esto es lo que tiene que enseñarse desde los altares. Esto es lo que tiene que predicarse en las calles. Esto es lo que tiene que hablarse en las casas. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Estamos viviendo una pantalla, una película, un cuento de hada. Como dice el apóstol Pablo, un cuento de vieja. Y esto es algo de vida o muerte. La muerte puede visitar tu casa, nuestra casa en esta noche. Y si morimos, dice la palabra de Dios en hebreo, que al hombre le he dado morir una sola vez y después el tribunal de Cristo. Es necesario que tengamos esto bien presente. Si no somos hacedores de la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. El apóstol Pedro, por inspiración de Dios, del Espíritu Santo, dice que nuestra purificación ha venido por la obediencia a la palabra. Y hemos sido renacidos por la palabra.
Al nosotros ser renacidos por la palabra, ya no soy el mismo que había escuchado. El mismo que la obedece no es el mismo que la escuchó. Al que se la anunció, murió. Murió porque es que si no muero, quedo solo. Pero si muero, entonces puedo llevar fruto. Si muero, Romanos 6:7, soy justificado. Si yo muero, entonces puedo obedecer, porque mi deseo, porque mi concupiscencia no me permite obedecer las escrituras. Hay muchos que han escuchado y no han obedecido porque no han muerto. Tenemos que morir. Cuando nosotros morimos a la escritura, todo lo que leemos, amén. Sí, Señor. Porque no queda nada en mí que traicione lo que Dios quiere hacer conmigo. Lo que Dios quiere hacer conmigo, 1 de Pedro 1:22, es purificarme, santificarme. El deseo de Cristo, lo vemos en Juan 17:17, la santificación de los que decidieron, por gracia de Dios, seguir a Cristo para llegar al Padre. El Señor dice, si no me equivoco, por el profeta Isaías, y el apóstol Pedro lo trae a colación, que toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Dice, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué palabra? La que tenemos que obedecer para poder ser purificados. La que tenemos que obedecer para morir y ser perdonados, ser justificados. Esa es la enseñanza. Si nosotros no morimos, no vamos a ser justificados. Si nosotros no morimos, no vamos a llevar fruto. Si nosotros no morimos, no podemos ser obedientes. Y por medio de la obediencia, 1 de Pedro 1:22, entonces purificamos nuestras almas. ¿Qué palabra es la que dura para siempre? Dice el apóstol Pedro en el versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, la que por el evangelio ha sido anunciada. ¿Qué evangelio? El evangelio de los apóstoles, que es la revelación de la profecía de los profetas. Esa es la palabra que dura y existe y permanece para siempre. Esa es la palabra que tenemos que obedecer, y por esa palabra, dice Pedro, 1 de Pedro 1:23, somos renacidos después de haber sido muertos. Y por haber sido renacidos tenemos la oportunidad de obedecer, porque sin el Espíritu de Dios no se cumple Ezequiel 33, y pondré en ustedes mi espíritu y haré que anden en mis mandamientos y estatutos. Porque el hombre sin Dios no puede vivir conforme a la palabra. Es imposible para el hombre sin Dios vivir esta palabra. Dios tiene que meterse al hombre por dentro. Y eso sucede cuando morimos y somos crucificados con Él, para que el mismo Espíritu que hizo vivir a Cristo nos haga vivir a nosotros. Y cuando vivimos por el Espíritu y no por la carne, podemos obedecer al Evangelio. Y cuando obedecemos al Evangelio, 1 de Pedro 1:22, somos purificados por la obediencia a la palabra. Así que, conociendo esto, dice el apóstol Pedro, desecha toda malicia, desecha todo engaño, desecha la hipocresía, desecha la envidia, las distracciones, y desea como un niño recién nacido la leche no adulterada. Es uno de los problemas más grandes que hay en las congregaciones. Nos dejamos llevar mucho por la alabanza, mucho por los grupos musicales, mucho por la atmósfera, y hemos dejado de desear la palabra. Deseamos unirnos, todos vernos la cara y abrazarnos. Ay, no te vi hace tanto tiempo. Y se va el culto y no nos interesa si se habla o se lee la palabra. Y eso no puede existir en las congregaciones. Nosotros tenemos que levantarnos con el deseo de leer las Escrituras. No podemos seguir durmiendo como si el mundo no fuera a acabarse, como si el juicio de Dios no viniera a la tierra. Hay hombres y mujeres que aman las Escrituras, se levantan y leen las Escrituras. Hay hombres y mujeres que
se levantan y buscan el rostro de Dios. A hombres y mujeres que meditan en las Escrituras mientras guían al trabajo, mientras están en el trabajo, mientras están en la casa, haciendo sus cosas. Pero hay hombres y mujeres que no desean las Escrituras, pero llegan a la iglesia con su corbata, con su traje, y en la congregación menean los moños, pero no desean la palabra de Dios. No desean aquello por lo cual pueden ser renacidos. No desean aquello por lo cual si lo obedecemos somos purificados. Dios bendiga a los hombres y mujeres que aman la palabra de Dios. Leen y escudriñan como Dios le dijo a Josué. Que esté en tu boca día y noche. Medita en ella cuando entre y cuando salga. Ahora, es importante ver lo que dice el apóstol Pedro, pero buscamos Apocalipsis capítulo 22. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche, y él aclara y especifica: no adulterada, no diluida, no se le añade ni se le quita nada. Tiene que desear esa palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Es la palabra como martillo. Esa palabra que cuando tú abres las Escrituras te mete en la cabeza, te mete en el corazón, te parte el alma. Esa es la no adulterada. Y el apóstol Pedro, por inspiración de Dios, dice: esa es la que tú tienes que desear. Deseamos ver televisión, deseamos ver películas, deseamos escuchar canciones que ninguna palabra tiene, canciones huecas, repeticiones vanas, que no edifican. Y no estoy diciendo que todas las canciones son iguales, estoy diciendo que nos hemos llevado a eso porque hemos apartado de la palabra. El deseo de la palabra no está. Y nos hemos metido en una atmósfera, un evangelio diluido. Pero el apóstol Pedro dice: la palabra que tú tienes que desear es la que no es adulterada. Y es el Espíritu de Dios hablando por medio del apóstol Pedro. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo en Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El apóstol Juan, por inspiración de Dios, revelación de Dios, por medio de la boca del apóstol, le está diciendo: si alguno añade, si alguno quite, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Va a quitar su parte. Esta es la importancia de no añadir y no quitarle a las sagradas escrituras. Por eso Pedro dice: cuando tú mueres y naces y obedeces, estás obedeciendo porque estás deseando y comiendo y consumiendo la leche no adulterada, que es la palabra de verdad, no diluida. Proverbios, el proverbista Salomón nos trae una palabra de revelación que va en armonía con Apocalipsis. El Espíritu de Dios nos revela por medio de Salomón, antes que naciera Juan, las mismas palabras. Buscamos Proverbios capítulo 30. Poderoso Dios. Proverbios capítulo 30. ¿Qué versículo? 5 y 6. Bien. Toda la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios, la revelada por los apóstoles, por los profetas, por los salmistas, toda la palabra de Dios, que dice toda, es toda. Toda la escritura, dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Todo lo que estamos leyendo de Génesis y Apocalipsis es inspirado por Dios. Y el salmista dice: toda palabra de Dios es limpia. Sigue. Él es escudo a los que en él esperan. Y Dios, que es la palabra, es escudo a los que le esperan. No añadas sus palabras. ¿Para qué? Para que no te reprenda. No podemos añadir a la palabra para que Dios no nos reprenda. Sigue. Y seas hallado mentiroso. Y eso es lo que pasa con muchos, pero no aceptan esto.
Cuando añadimos a la palabra, cuando le quitamos a la palabra y vamos a la palabra y confrontamos por la palabra, quedamos como mentirosos. Porque es que ya está escrito, ya está hablado, no puede cambiarse. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Toda palabra de Dios es limpia. Y Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, que por medio de la obediencia hemos leído que somos purificados. ¿Ve la necesidad que tenemos de obedecer la palabra? ¿Ve la necesidad que tenemos de morir? Porque es que si no morimos no podemos obedecer. Porque tú no quieres buscar a Dios. Aquí no hay ninguno de los que están aquí conectados o están viendo o van a ver este video, que no hay ninguno que quiera buscar a Dios. Ninguno quiere buscar a Dios. Nadie quiere orar, nadie quiere leer las Escrituras. Todo lo pone el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No hay hombre, no hay mujer, no hay joven, no hay niño que quiera buscar a Dios, que no sea Dios el que ponga el deseo en nosotros. No existe. Y si existe uno, Dios es mentiroso. La palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se hicieron inútiles. Usted ve la necesidad que tenemos de morir. Ezequiel 33 dice que Él nos limpiará con agua limpia. Cambiará nuestro corazón de piedra. Tenemos que morir. Pondrá uno de carne. Pondrá espíritu en nosotros, su espíritu. Y hará que andemos en sus mandamientos y estatutos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos habla que tenemos que morir. Tiene que haber un cambio en nosotros. Porque nosotros no queremos buscar a Dios. Pero Cristo dice, si tú mueres, Cristo le habla al mundo y le habla a la iglesia. Nos da la clave que después los apóstoles nos la desglosan y nos está diciendo, si tú mueres llevarás fruto. Le darás a Dios lo que Él espera de ti. Dios espera frutos nuestros, pero para poder tener fruto, Cristo dice, tienes que morir. Si tú no mueres, el grano no cae a tierra, queda solo, pero si muere, Cristo dice, lleva mucho fruto. Y a la vez que nosotros muramos y crucifiquemos nuestra carne, nuestras pasiones, juntamente con Él, seremos justificados del pecado. Y Dios nos limpia por la obediencia a su palabra. Pero si no morimos, no habrá justificación. Si no morimos, la gente puede ver en nosotros lo que ellos entienden que son frutos, pero Dios te verá como un hombre, una mujer seca, muerta, aunque el mundo te vea viva. Tenemos hombres y mujeres predicando, cantando, secos, sin fruto. Todavía están vivos en la carne y no han muerto. El mundo ha sido engañado porque ven cosas que piensan que son frutos del Espíritu y no han muerto en la carne porque no han obedecido la palabra. Primera de Pedro 1:22. No han obedecido la palabra. Hay hombre que pueda obedecer la palabra viviendo en pecado. Y viviendo en pecado nadie puede obedecer a la palabra. Tenemos que morir. El apóstol Juan nos habla y nos da testimonio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 12. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículos 47 y 50, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. El Señor está hablando de tiempo y espacio. En ese momento, Él dice, yo no lo voy a juzgar, porque yo no vine ahora, no vine yo no vine a condenar, yo vine a salvar al mundo. Ahora, cuando Cristo venga, la palabra nos enseña que Él volverá sin relación con el pecado. Y ahí vendrá como juez, ahí vendrá como Dios, justo a aplicar su justicia.
Continuamos. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y es terrible ver que el apóstol Pedro dice que por la obediencia a la palabra de verdad, a esta palabra nosotros somos purificados. Y Cristo nos da la revelación de que no todos obedecen, sino que esta palabra por la cual nosotros somos purificados, por la obediencia a esta palabra, amados hermanos, muchos la rechazan, muchos ofrendan, muchos diezman, muchos cantan y predican, y muchos entregan su vida por otro, van de misioneros, ayudan al pobre, pero no obedecen a la palabra. Y tú puedes dar todo lo que tú tienes al mundo, puedes granjear el mundo, puedes entregar tu vida por el necesitado, pero si no obedeces a la palabra, la obra que tú haces no te salva, es la obediencia a la palabra establecida. Y nos hemos inclinado a las obras y hemos dejado la obediencia a la fe, que es en la palabra de Dios. Y Cristo está diciendo, si me rechazan mi palabra, yo no te juzgo. Ahora, en ese tiempo, hace 2000 años atrás, yo no te juzgo. Pero llegará un día que alguien te va a juzgar. ¿Quién te va a juzgar? La palabra, que es Dios. El testimonio. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando seamos juzgados por Dios, va a decir, esa palabra ya está dicha. Y tú no la obedeciste, la rechazaste. Y esa palabra dicha en el pasado, hace 2000 años atrás, se estableció. Y Pedro dice, si tú la obedeces, eres purificado. Y Cristo dice, si no la obedeces, ella te va a buscar. Pero no podemos obedecer esa palabra si no morimos. Pero si morimos, Romanos 6:7 dice, entonces seremos justificados por el pecado. Y a nosotros morir, Dios nos da la oportunidad de ser obedientes a esta palabra, que en el pasado, hace 2000 años y todavía hasta hoy, la gente sigue rechazando. Es necesario morir. No hay hombre que quiera buscar a Dios. Todo el que busca a Dios es porque Dios le dice, búscame. Y se le mete por dentro y lo hace que le busque. Esa es la gracia. ¿Será injusto Dios? No, Dios es más que misericordioso. Que nosotros no buscamos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros para que nosotros le buscáramos. Si le cantamos a Dios, si le oramos a Dios, si leemos su palabra, es porque Él ha querido darnos a nosotros visión para que viéramos, oídos para que oyéramos su palabra, y un corazón humilde para aceptarla. Y por medio de la aceptación, la obediencia, y por medio de la obediencia, la purificación, que es la santificación de nuestras almas. Y ahí viene la salvación. No por nosotros, es porque Él quiso tener misericordia de ti y de mí. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. Coma la palabra que he hablado. ¿Por qué no puede la gente, todos, escuchar la palabra y recibirla? Porque muchos la rechazan. Nuestro Señor Jesucristo da la explicación en Juan capítulo 8. El Señor Jesucristo mismo da la explicación para contestarnos. Juan capítulo 12, versículo 48. ¿Qué dice el Señor Jesucristo acerca del que no quiere recibir las palabras? Dice la palabra en el versículo 47 de Juan 8, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Jesucristo sabía quién y no le tenía miedo a la muerte. Y porque hoy tenemos un montón de predicadores cobardes. Esto no es enseñado por Cristo ni por los apóstoles. Los apóstoles y Cristo no tenían miedo a perder su vida por la palabra y por el evangelio y por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está hablando directamente a los que están delante de Él, a los judíos, y le está diciendo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y le dice, por eso vosotros no las oís. Eso está fuerte. Estamos hablando de tiempos donde apedreaban a los hombres ahí mismo.
porque blasfemaban o porque hacían algo que ellos no querían que hicieran. No tenía miedo. El Señor no tenía miedo. Y este espíritu que estaba en Cristo, el que nació de María, estaba en los profetas, los cuales murieron por la profecía y por el Dios de la profecía. También ese mismo espíritu estaba en los apóstoles, que juntamente con los profetas establecieron este fundamento que tú y yo tenemos. Y ese espíritu que estaba en los apóstoles, que entregaron su vida por el evangelio, está en nosotros, la iglesia. Y de la misma forma que Dios se activó en ellos, tiene que activarse en nosotros, sin miedo a hablar la palabra. Juan no tenía miedo cuando le habló a Herodes. Dijo: no te conviene tener la mujer de tu hermano. No tenía miedo Elías cuando se paró delante de acá. Aquí no llueve hasta que por mi palabra se diga. No tenía miedo Moisés cuando se paró delante de Faraón. Y Dios le dice: deja a mi primogénito salir, porque si no mataré a primogénito tuyo. Y Dios le está hablando por medio de Cristo a los judíos ahí. Y le está diciendo una verdad que le dolería a cualquiera que no tiene a Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el oír la palabra de Dios no es solamente escuchar, porque escuchar y oír no es lo mismo. Cuando oímos la ponemos en práctica. No tan solo viene a nuestros oídos ese sonido, sino que la aceptamos, la abrazamos y vivimos por ella, la consideramos. Y Él está diciendo: por eso vosotros no la oís, porque no sois de Dios. Cristo dice, Juan 12:48, que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Pero Juan 8:47 dice: vosotros no podéis oír la palabra de Dios porque no sois de Dios. Pero le damos gracias a Dios que por medio de su palabra hemos aprendido que tenemos que morir a nosotros. Tenemos que morir a nosotros para en un futuro obedecer al evangelio. Cuando nosotros morimos por la palabra de Dios y por la gracia de Dios, que ha depositado ese deseo en nosotros de morir. Cristo dice en Juan 6:45 que está escrito en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Así que todo que viene, todo el que escucha al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Así que la gracia de Dios ha venido sobre nosotros y nos ha inundado como agua fresca en medio del desierto. Y nos ha hecho morir a nosotros mismos por misericordia, dándonos la oportunidad de ser justificados por haber matado, por haber adulterado, por haber robado, por haber fornicado, por haber mentido, por haber robado lo que no es nuestro, por haber ofendido a Dios, por haber blasfemado tantas veces. Y Dios nos perdonó. Pero escuche lo que dice Cristo: que los que no son de Dios no pueden oír la palabra de Dios. Pero hemos oído la palabra de Dios y hemos entregado nuestra vida para crucificarla, Romanos capítulo 6, juntamente con Él. Y por la palabra de Dios, haber oído la palabra de Dios por su gracia, dice Cristo, Juan 8:47, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios, pero nosotros hemos oído la palabra de Dios, porque Dios nos ha hecho suyo. Y por haber oído la palabra de Dios, hemos obedecido a la palabra. Y por haber obedecido a la palabra, hemos logrado ser muertos por la palabra. Y cuando hemos sido muertos por la palabra, Cristo vive en nosotros y nos hace caminar en la palabra. Y dice Primera de Pedro 1:22 que por haber sido obedientes a la palabra, hemos sido purificados. Hemos sido santificados. Volvemos a Juan 15. Vamos a comenzar el versículo 4.
permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando estamos en Juan capítulo 12, estamos escuchando la revelación de Cristo. Él dice: el que permanece en mí y yo en él, lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero esto es Juan 15, 5. Ahora, es importante ver esto. Juan 15, 5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora vamos al capítulo 7 de Mateo. No podemos confundirnos, porque tenemos que entender lo que el Espíritu Santo nos ministra por medio de la boca de Jesucristo. Juan 15, vuelvo y repito diciendo, versículo 5: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A ver, hay cosas que parecen frutos, pero no son frutos que Dios espera de nosotros. Hay frutos del Espíritu y hay frutos del espíritu de Satanás, de los demonios. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 7. Versículos 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hasta aquí todo el mundo dirá: wow, esos son frutos del Espíritu. Echaron fuera demonios, ahí está Dios. Hay milagros, ahí está Dios. Está profetizando, se cumplió la profecía, ahí está Dios. Parecen frutos, pero Cristo dice en Juan 15, 5: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero ¿de qué frutos está hablando él? Está hablando de los frutos del Espíritu de Dios en los creyentes, en los nacidos de nuevo, porque murieron antes de nacer. Ahora, hay hombres que estarán delante de él y van a hablar de lo que ellos hicieron. ¿Pero qué le va a contestar Cristo? Versículo 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todas las manifestaciones no son de Dios. Podemos ver milagros, profecía, podemos ver reprensión de demonios, pero no significa que ahí está Dios. ¿Qué les va a decir Cristo? Nunca os conocí, Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, pero nosotros los tenemos como si fueran hombres y mujeres de Dios. Y Cristo no los conoce, nunca los conoció. Pero el Espíritu Santo, desde por medio de Cristo, habla en Juan 15, 5 y dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero hemos visto que Dios nos da revelación, según Mateo, da testimonio de que Cristo dijo en el capítulo 7, versículo 22, que habrá manifestaciones de hombres que parecen de Dios, pero no son de Dios. Son desobedientes a las palabras de Dios, que no han muerto ni han renacido, no han sido justificados, porque Cristo les dirá: nunca os conocí. No hay una relación con Dios. Tenemos que tener esto bien presente, que habrá manifestaciones que no ha enviado Dios. No son siervos de Dios. El Espíritu de Dios les revela al apóstol Pablo y escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 11 al 12. Dice: por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que no creyeron a la verdad, se complacieron en hacer injusticia. No creyeron a la verdad, que los adúlteros no entran en el reino de los cielos, que los afeminados no entran en el reino de los cielos. Y tenemos pastores, evangelistas afeminados, más afeminados que las mismas mujeres. No han creído que los ladrones no entran en el reino de los cielos. No han creído que Dios aborrece a los cobardes. No lo han creído.
Se han complacido en hacer y vivir como Dios dice que no se viva. ¿Y cómo esta gente van a permanecer en la verdad? Dice, se complacieron en la injusticia y no creyeron a la verdad. No, porque queda muy fuerte lo que estaba escrito. No creíste. Y como no creíste, dice, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso. Romanos capítulo 1 nos enseña que Dios nos entregó a una mente reprobada. Dios tiene la capacidad, el poder y la autoridad para entregar al hombre al engaño, para que crean en la mentira. Es que está en la verdad y tenemos que creerlo. Está escrito, creámoslo. Conocieron a Dios, Romanos capítulo 1, y no lo reconocieron como Dios, y Dios los entregó a pasiones desenfrenadas. Los entregó al error. Segunda de Tesalonicenses 2:11 dice, y Dios les envía un poder engañoso por medio del anticristo y el falso profeta. Y dice, para que crean en la mentira. ¿Por qué Dios los condena a que crean en la mentira? Versículo 12, todos los que no creyeron a la verdad. Es que la leyeron, la cargaron, muchos la predicaron, pero no vivieron conforme a ella. No la obedecieron. Primero de Pedro 1:22, no obedecieron a la palabra para ser santificados por ella. Y como no obedecieron a la palabra, miren lo que hace Dios a los líderes, a cada hermano, a cada hombre que está en medio de la congregación que no quiere creer en esta verdad. Les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Oh, sí, claro que sí, que yo puedo ser pastor con mi segunda y tercera esposa, estando en la primera viva. Claro que sí, lo puedo hacer, creyendo en la mentira, porque no quisieron creer en la verdad y Dios les envió un poder engañoso. Y allá aquel dice, si el pastor lo hace, yo también lo hago. Cuando la verdad dice que si tu esposa está viva, tú estás atado a ella hasta que ella muera. Pero ¿qué dice las escrituras? Por versículo 11, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, porque no quisieron creer en la verdad. Entonces Dios da palabra, pero no queremos creer en ella porque no nos conviene, porque tenemos corazones endurecidos. No tenemos corazones dispuestos a obedecer a Dios. Y por eso no queremos creer en la verdad. ¿Y qué hace Dios? Les envía un poder engañoso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Léalo, está ahí. No queremos creer a la verdad. Y Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Claro que habrá manifestaciones. Ya lo hemos leído. Mateo 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahora miren lo que Cristo habla a los apóstoles: prepárense para el fin del tiempo. Dejen esto establecido. Cristo no nos lo está hablando a nosotros, Cristo lo habló a los apóstoles, y Mateo está dando testimonio de lo que Cristo habló hace 2000 años atrás. Antes de Mateo morir, escribió cartas, escribió el Evangelio, dijo, Cristo dijo esto, déjame apuntarlo por inspiración de Dios, para que en el 2024 lo lean y entiendan que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Qué dice Mateo capítulo 24? Versículo 21 al 24. Porque habrá entonces gran tribulación, pues no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es la gran tribulación, no hay otra. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Habrá una gran tribulación, dice, la cual no ha habido desde el principio del mundo. Llegó a ella, desde el principio llegó a ella. Desde esa tribulación hasta el principio del mundo no ha habido ninguna. Ya está, no ha habido ninguna para atrás. Para adelante dice, ni la habrá. Ni de aquí, de la gran tribulación, hasta el frente, al fin del mundo, tampoco habrá otra tribulación como esa. Así que está hablando de la gran tribulación. ¿Qué dice? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entiéndase que está hablando de la gran tribulación. Y si los días de la gran tribulación no fueran acortados, nadie va a ser salvo. Siga. Dice, mas por causa de lo escogido, aquellos días serán acortados. Yes. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está,
no lo creáis, no lo creas. porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Se levantarán falsos cristos y personas que dicen yo soy enviado por Dios. Y aquí está la profecía. Sigue. Y harán grandes señales y prodigios. Habrán señales, habrán prodigios, habrán milagros. Vemos Mateo 7, vemos 2 Tesalonicenses. Ya el Espíritu Santo nos advirtió. Y ahora Cristo nos está advirtiendo según Mateo capítulo 24. Y van a haber señales y prodigios. ¿Qué sigue diciendo? De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Los escogidos son los que murieron. Los que fueron justificados, Romanos 6:7, por haber muerto. Los que han sido santificados, 1 de Pedro 1:22, por haber obedecido a la palabra. Y aún esos escogidos por Dios que están escritos en el libro de la vida, en la gran tribulación, Dios mismo, por medio de Cristo, está diciendo: de tal manera serán estos milagros y estas señales que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Unos milagros que no se van a poder negar, señales que no se van a poder negar, pero no vienen de parte de Dios. No lo sigan. Usted ve, estamos viviendo unos tiempos que si seguimos viviendo de esta forma y no despertamos, seremos condenados todos. Yo no puedo seguir al que agranda una pierna. Yo no puedo seguir al que sane al mudo. Yo no puedo seguir al que levanta un muerto. No interesa. Lo que nos debe interesar es seguir al que predique la palabra de verdad como está escrita. Habrán milagros, habrán señales que no se podrán negar, pero llevarán a la perdición, llevarán al engaño. Tenemos que quedarnos en la palabra, aunque no veamos milagros. Tenemos que quedarnos en la palabra, aunque no veamos a un cojo sanado, a un muerto resucitado. No, que la palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen perfectos, pero no me puedo salir de la palabra si no veo un milagro. Si el que hace un milagro no está viviendo conforme a la palabra, tampoco lo puedo seguir a él. No puedo ser engañado porque yo no soy purificado, yo no soy santificado, yo no soy justificado por los milagros. Yo soy purificado y santificado por la obediencia a la palabra. Pero no podemos obedecer la palabra si no morimos. La muerte, para obedecer la palabra, la muerte y la obediencia van de la mano. Y por la muerte y la obediencia llegamos a la justificación, a la santificación y abrazamos la vida eterna. Volvemos a Juan 15. Vamos ya por el versículo 6. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sí. Dice: en esto os glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Ahora prestemos atención al versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo yo puedo permanecer en el amor de Cristo? Si guardareis mis mandamientos. No es que lo acepté, no es que reconocí que es el Hijo de Dios. Oh sí, Él es el que viene de arriba, Él es el Mesías, y ya permanezco. ¿Cuál es la única forma que Dios por medio de Cristo nos habla que permanecemos en su amor? Es el amor del Hijo, que tiene vida para dar vida si guardamos sus mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos de Cristo para poder permanecer en su amor. Es sencillo. 1 más 1 son 2. 2 por 2 son 4.
no son 5. Si no obedecemos sus mandamientos, no permaneceremos en su amor. Si no obedecemos los mandamientos de Cristo, escuche bien, no nos los dio Él a nosotros, se los dio a los apóstoles, y los apóstoles lo establecieron un fundamento para nosotros. Así que nosotros, para poder estar en los mandamientos de Cristo, tenemos que obedecer a los apóstoles. Cuando Él está en Getsemaní orando, Él está diciendo: no tan solo oro por ellos, no pido solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que si nosotros queremos permanecer en el amor de Cristo para tener vida eterna, tenemos que permanecer en el fundamento establecido por los apóstoles. Si no permanecemos en el fundamento establecido por los apóstoles, no permaneceremos en su amor. Ahí está la palabra declarada. Léelo otra vez, versículo 10. Versículo 10 de Juan capítulo 15. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos buscando primera de Juan capítulo 2. Escuche bien, Cristo nos está dando un ejemplo. Está diciendo: ustedes tienen que permanecer en mi amor. Y yo les di el ejemplo. Yo he permanecido en el amor del Padre, porque yo he guardado sus mandamientos. Cristo no vino a dar órdenes como sentado en un trono sin hacer nada. Él vino para dar testimonio, para que nosotros sigamos sus pisadas. Él dijo: yo no vine aquí a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Se negó a sí mismo para que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Murió en la cruz para que nosotros también muramos por Él, juntamente con Él, delante del Padre, a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos. Y Pablo dice en Romanos 6:7 que si tú mueres de la misma forma que Cristo murió, dice, seréis justificados por todas las cosas que has hecho mal. Tú quieres ser justificado por la muerte, por el robo, por el adulterio, por la mentira, por la fornicación. Tenemos que morir a la carne para ser justificados y que sean borrados todos esos pecados. Que hablamos el jueves, el Señor dice que si el impío se vuelve de su mal camino, ninguna de sus impiedades le será estorbo. Dios lo olvida todo y lo perdona todo cuando nos salimos de nuestro mal camino y venimos a los pies de Cristo. Pero también leímos que Dios habló diciendo: si el justo se aparta de justicia, ninguna de su justicia podrá salvarlo el día que se apartare del camino. Así que Jesucristo está diciendo, y estamos en Juan capítulo 15 y a la altura del versículo 10, que si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué nos dice Juan por inspiración del Espíritu? Estamos en primera de Juan capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Nosotros le conocemos, y de esta es la forma que nosotros le conocemos. Usted ve, no es que Dios nos lo revela. No. Juan dice: de esta forma tú sabrás que lo conoces. Tú vas a poder decir: yo conozco a Dios. Pero esta es la forma. Sigue. Si guardaremos sus mandamientos. Si tú guardas los mandamientos, si tú vives conforme a la palabra, entonces tú puedes estar en paz y en tranquilidad diciendo: yo conozco a Dios. ¿Por qué? Dios dice en Ezequiel capítulo 33 o 36, si no me equivoco, que Él pondrá en nosotros su espíritu y hará que caminemos en su mandamiento y estatuto. Nosotros no podemos obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, si Él no está en nosotros. Y en nosotros poder obedecer los mandamientos, Cristo dice: permaneces en mi amor. Y Juan dice: por inspiración del Espíritu, tienes fe y prueba de que conoces a Dios. ¿Por qué? Porque sin Él no puedes caminar los mandamientos. Y si estás cumpliendo los mandamientos de Cristo, entonces ten paz de que tú has conocido a Dios, porque sin Él no puedes lograrlo. Si lo hemos logrado, si obedecemos, primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, si obedecemos a la palabra de Dios, seremos justificados, y somos justificados por la presencia de Él en nosotros. Sí. Qué lindo. Versículo 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mire, puedes predicar, puedes profetizar y decir: yo conozco a Dios. Dios me habló. Hay gente que Dios le habla en la mañana, primero antes del desayuno, antes del almuerzo, le habla en la tarde, le habla en la noche, guiando. Todo el tiempo Dios le está hablando a ellos. Pero no viven y no guardan los mandamientos de Dios. No guardan los mandamientos de Dios y dice: yo le conozco, yo lo escucho, es mi amigo.
hasta pelean con Dios. Si tú no haces esto, yo no hago aquello. Son gente arrogante, gente vanidosa, gente que no vive los mandamientos. ¿Y cómo le dice el Espíritu Santo? Mentiroso. Pero la gente lo sigue. Hoy en día hemos visto que la predicación y las exposiciones han cambiado. Todos son experiencias. Tuve una experiencia. Fui al cielo, fui allá, se me apareció un ángel, esto, lo otro. Y se van en las exposiciones y todo en experiencia. Pero no hay palabra. Cristo dice, si vosotros permanecéis en mis mandamientos y lo cual entonces permaneceréis en mi amor. A mí no me interesa escuchar experiencias de hombre. Yo lo que quiero saber es que Dios demanda de mí para yo permanecer en su amor. ¿Qué yo necesito para ser justificado? Muere. ¿Qué yo necesito para ser santificado? Obedece a la palabra. Eso es lo que tiene que predicarse. Pero hemos cambiado la palabra para hablar de nuestras experiencias. Yo he hecho esto por Dios. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro. He tenido esta experiencia. No me interesa. Vívala para usted. No le hable eso al pueblo. Háblele al pueblo lo que necesita saber para permanecer en el amor de Dios. Nada más hay, hermano. Tienen un juego con el pueblo de Dios y están mandando mucha gente al infierno. ¿Cuál es el requisito de la palabra de Dios? Escrito, establecido para permanecer en el amor de Cristo. Tenemos que guardar sus mandamientos, permanecer en sus mandamientos, obedecer sus mandamientos para permanecer en Él, en su amor. Si yo quiero ser santificado, ¿qué yo debo hacer? Pedro dice, tienes que obedecer a la verdad. Si yo quiero ser justificado de los pecados que yo he cometido, Pablo dice en Romanos 6:7, pues tienes que morir juntamente con Él. Esta es la predicación que tiene que haber en los altares. Esto es lo que tiene que hablarse en las reuniones. La gente se muere y lo que se lleva son canciones y anécdotas y cuentos de vieja. Y la gente se está perdiendo. La palabra nos enseña en Isaías que el Seol anchó su boca. Cristo dice, el camino ancho y espacioso lo hallan mucho y muchos entran por él. Pero el angosto, pocos lo hallan. Dice el Espíritu Santo, el que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Pero el Espíritu Santo dice, pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No es lo que yo diga, es lo que yo obedezco. ¿Obedezco la carne o obedezco la palabra? Si yo obedezco a la carne y vivo como si obedeciera la palabra, pero no la estoy obedeciendo, ¿qué dice el Espíritu? Soy mentiroso. Pero el Espíritu Santo dice, pero el que guarda su palabra, aunque no me hable, el que guarda su palabra, aunque no le gusta lo que tú haces, como tú vives, como tú hablas, pero si tú guardas su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. Necesitamos morir para que Dios te dé un carácter estable, que no te interese lo que opina el vecino, el primo, el hermano, el tío, el padre, la madre, que no te interese, que te interese lo que opine Dios. Dios es el que decide si tú vives o mueres, no es tu primo, ni tu vecino, ni tu hermano. Si queremos ser salvos y permanecer en el amor de Dios, Cristo dice, tienes que permanecer en mis mandamientos. Dice Juan, en el versículo 6, el que dice que permanece en él, dice Juan, por inspiración del Espíritu, debe andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque no dejó pisadas para seguir su camino. Él dijo que quiere ir en pos de mí, atrás de mí. Porque nosotros no tenemos la capacidad de ir al lado de Cristo ni al frente. Él es el que marca el camino. Para nosotros vivir como Él vivió, para nosotros hablar como Él habló, para nosotros obedecer lo que Él habló que teníamos que obedecer, por eso tenemos que ir detrás de Él.
Así que Juan dice por inspiración del Espíritu, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Volvemos a Juan 15 y ya estamos terminando. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos buscando a Juan 2 otra vez. Mírenme lo que está diciendo Cristo en el versículo 16. Él dice, no me elegisteis vosotros a mí. ¿Por qué? Porque es que nadie ha querido buscar a Dios. No hay bueno ni uno, no hay nadie, dice las Escrituras, que busque a Dios. Cristo dice y certifica que Él tuvo que elegirnos a nosotros porque nosotros no lo íbamos a escoger a Él. ¿Dónde estaba Pedro cuando Cristo caminó? ¿Dónde estaban los apóstoles cuando Cristo caminó? Si Cristo no los llama, ellos no lo hubieran seguido. Si Cristo no te hubiera llamado, tú no hubieras venido a los pies de Cristo. Pero miren lo lindo de esto. Vamos a Juan 12 otra vez. Juan 12. Sí, 24-26. Amén. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Vamos buscando primera de Pedro, si no me equivoco, segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 2:7. Segunda de Pedro 2:7. Miren cómo Cristo está hablando en el capítulo 16. Estábamos en Juan 15. Juan 15:16. Él dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Dios escogió a los apóstoles, Dios nos ha escogido a nosotros por medio de Cristo. Ahora mira lo que él está diciendo en Juan 12. En Juan 12 él está diciendo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. No todo el mundo tiene la capacidad de aceptar esto, pero Dios nos llamó. No fue que nosotros lo buscamos a Él. Él nos llamó a nosotros y nos dio el regalo, esa humildad y esa aceptación de la palabra para poder morir, porque Él nos mató. Él nos llamó para matarnos y darnos vida. Yo no sé si usted está tan agradecido con Dios por esto. Nosotros no hubiéramos buscado a Dios, nosotros no nos interesó buscar a Dios, pero Él nos llamó. Él llamó nuestra atención. Si Él no nos llama, estuviéramos perdidos todavía en nuestros pecados y nos hubiéramos muerto y nos hubiéramos ido para el infierno, porque a muchos Dios nos libró de la muerte muchas veces. Pero hoy estamos aquí y Dios nos llamó y nos entregó la capacidad de morir a nuestros pecados, de morir a nuestras pasiones, para poder ser justificados por nuestros pecados, para poder tener la capacidad por el Espíritu de Dios en nosotros de obedecer a la verdad y ser purificados para abrazar la vida eterna. Él dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y nos da la revelación de que tenemos que morir. Y si Él nos escogió, Él no nos escogió para atormentarnos con algo. Una declaración como esta, Juan capítulo 12, de que tenemos que morir, si Él no nos va a dar la capacidad de poder morir. Hermano, Él te dio la capacidad para morir. Él te dio la capacidad para rechazar los deseos que esta carne tiene delante de nuestros ojos, delante de nosotros. Nos dio la capacidad por su Espíritu. Es nosotros que nos ayuda
nos ayuda a vencer. Y él dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, el que aborrece su vida en este mundo. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y libró al justo Lot, alumbrado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot se afligía cada día buscaba a Dios, cada día pedía perdón, cada día buscaba el rostro de Dios, viendo la atmósfera donde estaba viviendo. Ahora Cristo nos dice en el versículo 26, Juan capítulo 12, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, igual que Lot, en este mundo, para vida eterna la guardará. Como Lot tenemos que guardarnos. Tenemos que guardarnos en este mundo. No es fácil. Por eso tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Porque no vamos a poder guardarnos en el trabajo, en la escuela, en el supermercado. No podemos guardarnos. El Espíritu de Dios vino a nosotros para guardarnos. Así que hagamos un equipo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice obedece. Usted obedezca al Espíritu de Dios. Porque Él vino a guardarnos en medio de este mundo para poder garantizarnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? No porque nosotros seamos más bonitos que otros, es porque Dios ha derramado su misericordia y nos llamó a pesar de que nosotros le habíamos dado la espalda. ¿Por qué Dios lo hizo así? Olvídese, dele gracias a Dios. Tenemos que morir. Vamos a terminar con la declaración del apóstol Pablo. Él escribe una carta a los Gálatas en el capítulo 2. Versículo 18 al 20 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si las cosas que yo destruí es la muerte, Cristo dijo, tenemos que morir. Pablo dice, cuando yo muero, soy crucificado con Él, entonces soy justificado por el del pecado que cometí. Pero cuando yo muero a eso, si vuelvo a vivir las cosas, si yo antes mentía y ahora vuelvo a mentir, ¿qué dice el apóstol Pablo? Transgresor me hago. ¿Qué hago? No obedezco. ¿En qué me convierto? En quebrantador de la ley de Dios. ¿En qué me convierto? En un desobediente. Si yo vuelvo a resucitar, a edificar las cosas que destruí cuando morí, yo me hago transgresor. Sigue. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo dice, hay cosas que yo destruí. Cuando morí, obedeciendo a Cristo, Juan 12, morí, caí al suelo, me sequé, me morí, y ahora voy a dar fruto. Y al yo morir, Romanos 6:7, soy justificado del pecado que he cometido. Y Dios me da la oportunidad de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22 a obedecer la palabra de verdad para ser justificado y santificado por medio de la obediencia. Y al yo ser justificado y santificado, si vuelvo otra vez a pecar, vuelvo a recibir lo que yo tuve que desechar para morir, entonces me hago transgresor. Pero ahora Pablo dice, yo morí, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no puedo revivir y edificar lo que ya yo destruí. Yo no puedo volver a mentir, no puedo volver a codiciar lo que no es mío, no puedo volver a adulterar, no puedo volver a robar, no puedo volver a fornicar, no puedo volver a hacerlo. Porque ahora Cristo vive en mí. Ahora el apóstol Pablo va a decir de la forma que vive en la carne. Porque el que tú mueras a la carne no significa que vives en el espíritu. Todavía vives en la carne. Todavía los deseos carnales te atormentan. Pero gracias damos a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos ayuda a vencer los deseos de la carne. Ahora mire lo que el apóstol Pablo dice de su vida en esta carne pecaminosa. Sigue. Dice, y lo que ahora vivo en la carne. Todo lo que vivo en la carne, me levanto en la mañana,
almuerzo, voy al trabajo, todo lo que hablo, todo lo que escucho, lo que acepto, todo, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que todo lo que yo hago en la carne tiene que estar conforme a lo que está establecido. Y mi fe es conforme a la palabra de Dios. Que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Concluimos esta exposición entendiendo, Cristo dice, Juan capítulo 12, tenemos que morir. Pablo dice, Romanos 6, 7, que si morimos y somos crucificados juntamente con Él, hemos sido justificados del pecado. Si hemos muerto y recibimos el Espíritu de verdad en nosotros, el apóstol Pedro nos enseña que por la obediencia a la palabra de verdad seremos santificados. Cristo dice que si nosotros permanecemos en su mandamiento, guardamos su mandamiento, permaneceremos en su amor. Y el apóstol Pablo dice, si ya yo morí, las cosas que destruí no puedo volver a edificar. Y estando en la carne, las cosas que yo vivo aquí ahora en la carne, habiendo muerto al pecado, la vivo en la fe. La fe es nuestro motor, nuestro mapa, nuestro guía, nuestro combustible. No pierda la fe y obedezcamos a Dios desde ahora hasta que Él venga o nos mande a buscar. Amantísimo Dios Padre